La Mesa Inmortal. Hey, ¿qué tal, gente? ¿Cómo están? Yo soy King. Y yo soy Saturno. Y sean todos bienvenidos a la Orden de la Mesa Inmortal. En el capítulo de hoy, siguiendo con la misma temática del video anterior, hemos traído para todos ustedes Jujutsu Kaisen, temporada 2. Sí, bueno, esta temporada está mucho más entretenida que la anterior, ¿no? Claro, es que es una acción pura, ¿o yo? Esta temporada está loca. Y bueno, empezamos con un joven Geto y un joven Gojo, ¿no? Ajá. Todavía están estudiando, mejor dicho. Exacto. Entonces vemos que ellos le dan una misión de escoltar a una niña que va a ser como recipiente de un ser muy especial. Ajá. Y la están protegiendo de un asesino de hechiceros que se llama Toji. Para un personaje, ¿o yo? Toji es un bárbaro. Toji le parte un mandarín en gajo a Gojo. Oye, imagínate el nivel que tiene Toji. Ajá. Pero entonces le devuelve todo y lo derrota. Y ahí vamos al punto más importante como de esta parte de la historia, ¿no? Que es ver la mentalidad de Geto, ¿no? El por qué volvió así. Resulta que él ya tenía en sus pensamientos, pues, eso de que los seres humanos como que no merecen ser los que gobiernan en el mundo, que más bien los de la hechicería y qué tal. Pero se confirma con una conversación que él tiene con una compañera. Entonces, exponen sus puntos de vista y ya con eso, Geto prácticamente se decide y se vuelve un criminal. Exacto. Y ya forma su secta, ¿no? Exactamente, sí, prácticamente una iglesia. Ajá, él forma una secta. Vamos al presente y es exactamente el 31 de octubre. El día del evento. Entonces reportan que han puesto un velo en la ciudad de Shibuya, ¿no? Así como rodeando una estación de tren, ¿no? Exacto. Entonces ese día estaba la multitud, claro, emocionada. Había muchos cosplayers por ahí, disfrazados, que eso, que lo otro. En sí tiraron como 4 o 5 velos. En el último velo... Como fueran niveles, ¿no? Ajá. En el último velo solamente podía entrar Satoru Gojo. Y lo primordial es encerrarlo en una cajita de fósforo. Prácticamente. Pero ¿qué pasa, no? Aprovechan el lugar que tienen, ¿no? Sí. El día y la ocasión. Ajá. Todo ese poco de gente se vuelven como un arma de doble filo, tanto para las maldiciones como para Gojo, porque ellos tratan de utilizarlos para que Gojo no los pueda atacar. Ajá. Pero en ese preciso instante hicieron que Gojo liberara mucho de su potencial, con eso le condenaron. Exacto, porque ellos querían como chantajear a Gojo, no puedes abrir tu expansión de dominio porque vas a perjudicar a la gente. Lo primero que hace es expandir su infinito, coge a Florecita Roquera y la deja extendida en la pared. Solamente con el hecho de él utilizar su infinito y caminar, no tiene que dar nada más, porque con solo hacer eso, la aplasta completamente. Sí, ya vemos a un Yogo asustado. Y claro, dice, uy, no, este man, ¿qué nos metimos, pana? Satoru Gojo, aparte de ser muy fuerte, es demasiado inteligente y extiende su dominio a tal punto de que la gente solamente que dormía. Lo hace por un tiempo tan corto. Ajá. Que no le va a dejar secuelas permanentes a las personas. Y en ese tiempo tan corto se encarga de eliminar a todas las maldiciones que aparecieron en ese momento. Libera su extensión de dominio, le cae la Pokébola cuadrada y la cajita de fósforo. El Goku Monkey. Exacto, y cuando él ve eso, él ya sabe qué es, ¿no? Pero cuando él se va a ir, sale Geto. Le causa un trastorno emocional. Exacto, dice, ¿cómo así? Pero es que tú estabas ya en el otro barrio, ¿no? Claro. Cuando le dice Geto, no, es que está equivocado, y Run se quita un cordoncito de la cabeza y le sale la maraca ahí. Se quita la mera tapa de los sesos, ¿no? Cuando ya está a punto de ser sellado, que le dice, listo, sélleme si me van a sellar, porque es que la verdad lo que menos quiero es ver en las caras a ustedes. Sí, ya me puso esto muy aburrido. Ajá, entonces le dice, Gojo le dice a Geto, le dice, bueno, ¿y entonces qué? ¿Vos hasta cuándo te vas a dejar controlar de ese bicho? Y vemos que la mano
Epa, Y- reacciona la mano. Exacto, entonces uno dice, oh, no, este man todavía está ahí. Epa. Y sabes que yo me pongo a analizar ese pedacito ahí de forma cortica. Como dice el mismo Gueto, el cuerpo es el alma y el alma es el cuerpo. O sea que mientras el cuerpo esté vivo, Gueto está vivo. Exacto. Entonces ahí listo, queda sellado Satoru Gojo. Ay, cara. Pero entonces Satoru Gojo es tan poderoso que él ahí mismo utiliza la gravedad del infinito para quedarse enterrado en el piso y que nadie lo pueda mover, para darle tiempo a sus compañeros de que lleguen por él. Epa. Entonces, mientras ocurre eso, vemos qué está pasando en los alrededores con los demás hechiceros. Claro, en ese momento los demás hechiceros han sido repartidos en grupos. Vemos que Itadori está por las vías del tren cuando siente algo en el oído, ¿no? Exacto, como un pequeño dron que le pega en la oreja de Exacto. Itadori. Entonces le dice a Itadori, ponga mucha atención porque no tengo tiempo para perder. Al profesor Gojo lo capturaron, el profesor Gojo está sellado. Ay, ¿cómo así? No, y entonces, ¿qué hacemos? Tienes que informarle a los demás, ¿no? Entonces este man se va, se sube a un techo de un edificio. Epa. ¡Nanami! ¡Nanami! ¡Han sellado al profesor Gojo! Caramba, muy bárbaro, ¿no? ¡Nanami! Itadori básicamente hace el latinoamericano, pa. Sí, Cuando no hay llaves toca gritar. sí, ¿no? exacto, la que no sabe se la inventa. Sí, obvio, no hay vara. Sí, Nanami con Megumi escuchan, ¿no? Y llega donde está él, ¿no? Y entonces ahí Itadori les explica todo lo que ha pasado. Nanami les dice, listo, yo voy a ir avanzando hasta donde está Gojo. Ustedes tres se van a encargar de tumbar los velos que más puedan. Eso, él nos pasó libre, mejor dicho. Ajá, encuentran a una viejita que ella es como una hechicera, pero nigromante. Eso, ella hace como invocaciones, pero no invocaciones de maldiciones ni nada de eso. Ella hace invocaciones como de espíritus. Ajá, invocaciones rituales. Exacto. Y está el nietico, que es el que sirve como instrumento para materializar a la persona que invoquen, ¿no? Exacto, sí, él sirve como medio. Exacto, como medio. Entonces, este nietico se toma una sangre, un Red Bull te da alas. Epa. Entonces, la Marcaron los patrocinios. entonces, la anciana empieza a hacer su hechizo y cuando vemos es que se convierte en Toji, el papá de Megumi. Y uno dice, Bárbaro, yo. otro nivel, él recupera el control. Básicamente deja de ser un invocado para ya convertirse en un reencarnado. Exacto, y entonces utiliza su alma en el cuerpo del nieto, ¿no? De la anciana. ¿Y sabes qué? Aquí hagamos una pequeña pausa. Eso como que nos confirma lo que te estoy diciendo, ¿no? Porque ya al ser invocado, él toma el control y se Exacto. vuelve el cuerpo de él. Entonces, Exacto. mientras el cuerpo esté vivo, él está vivo. Exacto, y ahí es donde les digo, dejar unas pequeñas pisticas que toca que ponerle mucho cuidado. Exacto. Pero entonces automáticamente pasamos a donde está Nanami, ¿cierto? Y Nanami se encuentra con la muchacha que no tiene energía maldita, como Toji, y el viejito de los fotogramas, que es el líder de los Zenin, ¿cierto? Y se encuentran con la maldición del pulpo. Y este era el personaje que yo te decía que era la maldición nacida por los sentimientos negativos del mal. Exacto, pues esta maldición no es ningún pelele. Uy, no. Él libera su extensión de dominio y los tienen abrumados, los tienen pasando trabajo. Paleta durísimo. Es muy chistoso, mano, porque el anciano Zenin se le come en un brazo, ¿cierto? Así que... Y le dice, solamente perdí un brazo, pero tenía 71 años de antigüedad, vas a pagar por eso. Sí, valía mucho de brazo yo. Entonces Megumi se metió de cabeza, ran, Me gusta lo pensó yo. y automáticamente, liberó su extensión de dominio ahí, pelle que tiene. Pero eso que hizo, creó conflicto entre las dos extensiones de dominio. Y ahí, aquí podemos explicar algo cortico. ¿Qué son las extensiones de dominio? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Sí, Pero ¿qué ocurre? Es que la extensión de dominio es la liberación del área innata, ¿no? Ajá. ¿Y qué es el área innata? O sea, la mente de la persona que
que crea el dominio. Ujú. Aquí es una lucha entre qué mente es más poderosa. Exacto. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que está haciendo Megumi es abrir un huequito para que todos se puedan salir. Pero cuando abren el hueco y van a salir, ¡paquetín! Cata. Me mete una mano y todo el mundo, ¿qué? ¿What the fuck? ¿Qué está pasando aquí, yo? ¿Qué está pasando aquí, doctor? Entonces llega y automáticamente Toji, y de una se va por el más fuerte, y el más fuerte es la maldición del pulpo, y ese man le mete una merequetiza Ay, le da durísimo, yo. y exorciza esa maldición. Entonces ellos quedan en incógnita, ¿no? Bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer con este monstruo que nos ganamos? Porque nos sirvió para vencer al man, ahora nos viene contra nosotros. Uy, claro, obvio. ¡Pum! Él se lleva a Megumi. Y le dice, ¿cuál es tu apellido, chico? Entonces le dice, Fushiguro. Oh, menos mal no eres Zenin. Se va para el otro barrio por mano propia. Sí, el man nomás quería comprobar si su hijo había crecido bien o mal. Epa. Aparece Yogo, delante de Nanami, delante del viejo Zenin y la muchacha Zenin. Para no confundir con Goyo. Sale Chispita, pongámosle Chispita para no Eso sí, confundirnos. claro. Al viejo Zenin lo vuelve Chicharrón. exacto, un tostadito ahí quemado. La muchacha también, pero no se sabe nada de ella. Pasa una incógnita. Y Nanami le carboniza un pedazo del cuerpo. Lo deja como cuando uno deja quemar las tajadas, que le quema por un lado. Sí, exacto. Mientras están haciendo el asado al barril, está Itadori combatiendo, peleando con el hombre de los rituales de sangre, ¿no? Que está cobrando venganza por sus hermanos. Y ahí pasa algo que no entiendo. Es como un punto que todavía no podemos tener claro. No lo tengo claro yo, no lo tienes claro vos, y no sé si de pronto en los comentarios nos los pueden dejar claro. Ocurre algo que es que el tipo de la sangre que está enfrentando a Itadori deja de combatir con él. ¿Por qué? Porque empieza a verlo como si él fuera parte de esos hermanos que Itadori eliminó. Lo tiene hasta en los recuerdos y todo. La sangre se mezcló y al mezclarse la sangre, entonces él ya se volvió parte de los hermanos de él o cómo fue el asunto ahí. Si de pronto en los comentarios nos lo pueden dejar, 100% de agradecimiento, a ver qué dicen, si hay debate o no. Exacto, listo. Entonces, Chispitas está ahí, siente como que descubrieron un dedo de su cuna, ¿no? Entonces se va a ver. Y él llega y saca su pergamino y tiene 10 dedos de su cuna. Ay, Ja. caramba. Y llega y atraganta a Itadori. Comete. Coma, papi, no ha comido, Sí, coma, yo o te- para la cola. Sí, te los comes o te los embuto. O me lo hago comer, viejo. Entonces se los come y aparece su cuna. Ay, caramba. ¿Y qué pasa? Hay una pelea entre Chispita y su cuna. ¿Cierto? Que su cuna le dice, si me da un golpe, me vuelvo socio suyo, pues. Para que vea, qué ofertón. Y yo, Sí, ahí le esta ofertón. oferta no la encuentro en Sí. ningún lugar. Y ni en Temu aparece la Eso oferta. sí. Entonces, el asador terminó asado. Exactamente. No olvidaron carbono, yo, papá. Y ahí mismo, en esa misma batalla, en otro lado, Fushiguro ha sido sorprendido por la espalda, ¡pum! Hace un ritual de invocación. Saca la última carta. Exacto, Majoraga se llama así. exacto. Esa maldición va a matar, aparece Sukuna y lo rescata. Y ahí es donde Sukuna se da cuenta que eso fue un ritual de purificación para domesticar a Magoraga. Sí, básicamente con eso lo van a capturar. Exacto, entonces Sukuna dice, vamos a ver de qué estás hecho, papá. Vamos a probar a ver si ya me oxide o no. Y se forma un merequetengue ahí sabroso. Uy, sí, ahí sí, o sea, gastaron todo el presupuesto de la animación. ¿No? Uf, Suculenta, qué buena pelea, bien animado yo. sí, saca su extensión de dominio y cuando saca su extensión de dominio, se vuelve. Una picadora. Sí, se ve exacto, una licuadora andante, pa. Sí. Destruye todo a 160 metros alrededor. Destruye prácticamente toda la ciudad, ¿o yo? Exacto, eso le hace un lunar. Sí, al mapa. Le hace El un mapa lunar. queda un punto negro ahí, ¿o no? Exacto. Cuando ya lo vence, deja a Megumi como donde le hagan primeros auxilios y llega a donde dejó la destrucción. Y ahí Itadori ya asimila todos los dedos y recupera la conciencia. Y ahí nos hacemos una pregunta, ¿no? ¿Por qué salvó a Megumi? ¿Por qué es el amigo de Itadori? ¿O porque de pronto quiere algo con Megumi? Yo más creo. adelante? Entonces un Itadori
decepcionado. Pero así todo alza cabeza y dice, no, yo tengo que hacer algo porque si no va a quedar como un asesino. Exactamente, tiene que reivindicar las acciones que hizo, que no fueron culpa de él prácticamente. Exacto, entonces él va yendo hacia el tren en busca de la cajita de fósforos y se encuentra con una Nami como una tajada, como dice aquí Saturno. Exacto, quemado por un lado. Exacto, pero Nanami dándola toda. Entonces cuando ya acaba con todas las maldiciones Nanami, llega Mahito, lo toca y en ese momento Itadori voltea y lo ve que ya lo tiene ahí. Y ahí vemos una acción completamente cruel, porque Mahito, pudiendo transformar el cuerpo de las personas que toca, no toma esta decisión, sino que él sabe que Nanami es poderoso y de una vez le voló la mitad del cuerpo yo. De una vez. Sí, lo aseguró. Lo aseguró. Se vuelve un ring de boxeo esa estación donde Mahito no se guarda nada y Itadori menos. Claro. ¿Cierto? Entonces entre la pelea y la pelea, Mahito llega y saca 3 clones, ¿no? El primer clon, Itadori lo desbarata. Pero el otro clon se va y se encuentra con Nobara. El clon más salado que hay hoy. Básicamente lo que ocurre es que el clon, al encontrarse con Nobara, decide correr hacia el cuerpo principal sin que Nobara se entere. Cuando ya llega al cuerpo principal, en caminos contrarios, y toca a Nobara, papi, y eso es sentencia fija, ¿no? Exacto, entonces ahí quedamos en la sospecha de si vive o muere. Exacto. Y ahí sí ya un Yuji Itadori destrozado. Ahí sí ya no le vale nada la vida. Pierde completamente las ganas y el deseo de pelear, ¿oye? Entonces Mahito, viendo esa oportunidad, dice, uy, no, qué ofertón. Cuando ya lo va a mandar al otro barrio, llegó el brother, ¿oye? Llegó el brother todo poderoso. El todo. El todo. Y lo salva. Y lo hace entrar en razón. Para recuperar las ganas de luchar. Exacto. Empiezan a pelear. Aplauso por aquí, aplauso por acá. Eso baila en la mesa que más aplauda. Sí, oye. O una canción prácticamente. Exacto. Sí. Pero ocurre un momento en que Mahito dice, nah, no me importa nada, y saca su extensión de dominio. En esa extensión de dominio incapacita a Thor. Y de una vez tiene carta blanca porque Sukuna le dice, listo, haga lo que vaya a hacer. Ahí empieza la pelea con Itadori. Una pelea en la cual ocurre lo que se necesitaba para la serie, que es que Mahito se desarrolla al 100%, se vuelve un adulto yo, pero Yuji ya tiene ese sentimiento tan grande de rencor que no le interesa lo que ocurra. Él tiene un propósito que es acabar con Mahito. Una lucha en la que Mahito se vuelve la presa, Sí. y Yuji Itadori se vuelve El cazador. Ya cuando lo tiene ahí, llega el último ficho, Suguru Geto. Llega Geto ahí Exacto. y lo transforma en su Pokébola favorita. Sí, usa a Naruto, el Uzumaki. Exacto. Y con ese Uzumaki extrae el ritual maldito que posee Mahito y ya lo puede utilizar como si fuera una habilidad innata de él. Exacto. Bárbaro yo. Entonces ahí llega toda la clase de la otra escuela de hechicería a batallar contra él, ¿cierto? Llega el apoyo. Ajá. Pero entonces Geto, ¿qué hace? Saca cualquier cantidad de maldiciones. Aprovecha el caos y desaparece, ¿cierto? Dejando ese merequetengue ahí. Ahí les dejo, tomen, ahí les dejo el chicharrón. Sí, deja un chicharrón tan grande que la ciudad queda completamente en caos. Aparte de lo que había hecho Sukuna, se va la luz. Mensajes subliminales. Es tan grande que tienen que revelar la existencia de las maldiciones a las personas del común. Ahí vemos que todo Japón entra en un caos. Y no solo Japón, sino que los otros países también ya empiezan a verse implicados. Prácticamente quedamos con toda la incógnita de qué va a pasar en las temporadas que estamos esperando con bastante ansia, ¿o yo? Sí, bastante gana. Entonces, una vez más, gente, esto ha sido todo en el capítulo de hoy. Recuerden, nosotros somos los Inmortales y esto fue La Mesa Inmortal. No olviden, suscríbanse, denle al like y dejen en los comentarios la siguiente respuesta. ¿Ustedes creen
que el alma y el cuerpo están divididos o son exactamente lo mismo. Nos vemos. Chao, chao. La Mesa Inmortal ya está en Spotify. Búscanos y síguenos. Chao, chao.